convocada para dar posesión a la silla G mayúscula a don Marcelo Columba Fernández. Pido al doctor Hugo Celso Felipe Mancilla y a don José Roberto Arce que acompañen a don Marcelo Columba a la presidencia. Tiene la palabra don Marcelo. Muy buenas noches, distinguida y apreciada audiencia. En tan significativa ocasión, permítanme iniciar mi intervención manifestando el genuino sentimiento que impregna mi espíritu, la gratitud. Primeramente, gratitud hacia nuestro Padre Celestial, principio y fin de todo cuanto existe. Naturalmente expreso mi gratitud hacia los ilustres miembros de la Academia Boliviana de la Lengua, correspondiente a la Real Academia Española, quienes me han honrado con la nominación para formar parte de esta prestigiosa corporación. Como académico de número, después de considerar el recorrido en el mundo de las letras y de las ideas, que mi persona ha venido transitando discreta y constantemente durante los últimos años. Para todos ustedes, miembros actuales e históricos de la Academia, mi más grande admiración y respeto por la labor que en distintos ámbitos despliegan para la promoción y el cultivo de nuestra vida. Asimismo, deseo manifestar mi plena gratitud a mi amada familia, a mis queridos amigos, profesores, colegas y alumnos, quienes invariablemente a través de su desinteresado y sustancial apoyo, expresado en las más sensibles y variadas formas, me han permitido recorrer el jardín de las bellas letras y profundizar el estudio del maravilloso artificio lingüístico. Según una muy digna y respetada tradición institucional, a continuación quisiera rendir un modesto homenaje a mi insigne predecesor, el periodista e historiador don Ángel Torres Cejas, nacido en Oruro el 5 de mayo de 1930 y fallecido en La Paz el 4 de septiembre de 2014, quien ingresó a la corporación en el año 2000 con la lectura del discurso La significación de las agrupaciones de gesta bárbara en las letras bolivianas, y cuya silla señalada con la letra G me dispongo. No he tenido la dicha de conocer en vida, lamentablemente, a don Ángel Torres Cejas. Sin embargo, tengo la certeza de que compartimos, a pesar de las contingentes e ineluctables barreras del tiempo y del espacio, una ígnea pasión por la lengua nuestra, lengua que habitamos casi 500 millones de hablantes nativos, lengua que entrelaza las individualidades y conforma el tejido de nuestras sociedades, constituyéndose a la vez en la materia prima de numerosos oficios y profesiones que precisan de su candorosa y talentosa ejecución para la expresión de nuestro sentir y nuestro pensar. Refiere la académica Tatiana Alvarado Teodórica que la prolífica obra de don Ángel Torres supera los 500 artículos publicados en diferentes matutinos y periódicos, habiendo también escrito libros como Oruro en su historia, 6 décadas de periodismo en Bolivia, ensayo de la historia del matutino del diario, además de haber sido coautor de la obra Fray José Zampa, ejecutor de la Rerum Novarum en Bolivia. La sobresaliente faceta periodística de don Ángel puede advertirse en su caudalosa actividad profesional, como reportero, corresponsal y redactor, durante más de 35 años en distintos medios de comunicación locales. En reconocimiento a su trayectoria, Ángel Torres recibió el año 2003
el Premio Nacional de Periodismo de la Asociación de Periodistas de La Paz. En una entrevista realizada el año 2006 por Víctor Orduna Sánchez, connotado editor y periodista, Ángel Torres señala que inició su labor periodística en 1957, desarrollando una incesante actividad hasta 1992, momento en el cual decidiría continuar escribiendo sobre diversos temas desde el solaz de su retiro. Indica don Ángel Torres en la mencionada entrevista su fortuito ingreso al ámbito periodístico, primero como corrector de editoriales, luego como reportero y finalmente como redactor. Un recorrido que en origen el entonces joven estudiante normalista de literatura y letras no había vislumbrado. Asimismo, la entrevista presenta valiosas referencias historiográficas sobre los orígenes, funciones y contextos de la colegiada Asociación de Periodistas de La Paz y el Sindicato de la Prensa, fundada en 1954 al fragor de la Revolución Nacional. Ángel Torres no duda en rememorar estos eventos, como también curiosas anécdotas que incluyen la orquestación de lances de honor de conocidos periodistas y escritores en pleno siglo XX. Otra faceta de don Ángel Torres Cejas que esta feliz ocasión me ha permitido descubrir es la de cervantista. El año 2004, siendo él director de la 19ª edición de los Anales de la Academia Boliviana de la Lengua, publica el texto denominado La singular andadura de Don Quijote, después de muerto su creador. En su escrito, Ángel Torres no escatima en brindar valiosa información biográfica, bibliográfica y editorial sobre la celebérrima obra del más grande novelista en lengua castellana, quien, en palabras del autor, no habría podido imaginar que, después de su deceso y andado el tiempo hasta nuestros días y los que vendrán, su genial creación tendría siempre ocupadas a las prensas de imprimir una trascendencia literaria que podríamos añadir actualmente mantiene ocupados múltiples dispositivos visuales e interactivos, donde aún galopa vigorosamente el caballero andante y su leal escudero. Véase a manera ilustrativa la primorosa y muy completa edición en línea del Quijote Interactivo, publicado por la Biblioteca Nacional de España un año después de la partida de don Ángel Torres. Es a través de este mismo ímpetu y vehemencia que impulsa el andar y transitar quijotesco, que en esta oportunidad procuraré compartir muy abreviadamente con mi preciado auditorio unas notas sobre el itinerario personal que ha generado esta gozosa expedición a una multiforme geografía textual y discursiva desplegada en el territorio cultural de nuestra región. Itinerarios de lectura en la geografía textual y discursiva. Un itinerario suele definirse como una ruta que se transita para llegar a algún lugar. La descripción de dicho trayecto permite recrear imaginariamente el panorama de los distintos parajes, paradas y emplazamientos que se han descubierto a lo largo del camino recorrido. En este sentido, las siguientes líneas buscan presentar algunos itinerarios personales que describen recorridos locales realizados a lo largo de la geografía textual y discursiva en búsqueda de sentidos lingüísticos, una mirada relativa a la inquietud de cultivar y practicar el análisis de textos y discursos por algo más de un decenio a través de experiencias individuales fundamentalmente ligadas al ámbito académico. Dichos recorridos, sucintamente reseñados en los apartados que siguen, me han llevado a concebir el análisis textual y discursivo a manera de un recorrido y de una lectura del paisaje verbal que se presenta ante la extasiada mirada del conmovido lector, buscando comprender los textos y los discursos como si fueran formaciones presentes a lo largo de una geografía determinada, intentando de esta forma aproximarse al sentido encriptado en esta suerte de panorama sígnico. Al considerar los textos y los discursos como una geografía, cuyas características internas y externas son descriptibles e interpretables,
resulta necesario discurrir sobre algunos aspectos preliminares relativos a esta mirada metodológica, que podríamos designar muy provisoriamente y a falta de una mejor denominación, una lectura telúrica del paisaje verbal. El primero de estos aspectos metodológicos está ligado a la propia existencia de un flujo discursivo y su cristalización textual. Informaciones materiales constituidas por estas complejas corporalidades verbales que son objeto de análisis. En este marco, las formaciones discursivo-textuales que son susceptibles de interpretación se consideran como el resultado de determinadas circunstancias sociohistóricas, que, a manera de fuerzas tectónicas, han permitido su existencia y su transformación. Las configuraciones discursivo-textuales, constituidas a manera de formaciones telúricas resultantes de una geodinámica singular, están sujetas a fuerzas transformadoras externas que condicionan las singulares y a veces caprichosas formas que adquieren las llanuras y macizos verbales sujetos a interpretación. En segundo lugar, la lectura y el recorrido del paisaje discursivo que se presenta ante los ojos del lector o investigador involucra la distinción central de dos planos simbólicos, el de las sinuosas formas verbales inmediatamente aprensibles a nivel de la corteza lingüística y el de las estructuras y componentes internos que permiten acceder a los contenidos tectónicos que yacen al interior de estas formaciones discursivas. Estos planos simbólicos llegan a ser solidarios y complementarios, pues el análisis de las formas efectivamente empleadas en el lenguaje, en el estrato de las unidades observables del discurso, nos permite el acceso a otros niveles más profundos, propios al armazón interno de las producciones lingüísticas, donde subyace una fuente recóndita de sentidos encriptados, permitiendo la caracterización de componentes internos y la extracción de valiosos significados, cual si de metales y piedras preciosas se tratara. En tercer lugar, es menester considerar las herramientas adecuadas que nos permitirán acceder a la lectura del paisaje verbal. Si se trata de un páramo discursivo descampado y circunscrito a un espacio bastante limitado, susceptible de una descripción detallada a partir de una lectura directa, resulta beneficioso para el analista o lector seleccionar y definir con relación, a manera de lentillas, las categorías conceptuales que permitirán observar y describir con mayor claridad la geografía que se presenta ante su mirada. Se trata de la adopción de instrumentos conceptuales que en primera instancia permiten distinguir la mirada del analista de aquella lectura más o menos espontánea e instintiva, característica de la comunidad de lectores no especializados. En contraste, si el paisaje presenta masas discursivo-textuales, en algunos casos verdaderas moles titánicas de datos lingüísticos, muchas de ellas actualmente accesibles en línea, se hace necesario el uso de herramientas computarizadas y especializadas para efectuar una suerte de minería de datos que ayuda al investigador a proporcionar sentido a un importante volumen informativo que en muchos casos exige ser interpretado a una gran velocidad. Es a partir de este esbozo metafórico que quisiera presentar a continuación los siguientes apuntes sobre algunos recorridos interpretativos personales que me han permitido realizar lecturas del paisaje discursivo propio al ámbito político o regional y más recientemente me han facilitado la proyección de fugaces excursiones sobre textos jurídicos y literarios en nuestro medio, productos lingüísticos que se han podido abordar a manera de formaciones telúricas, estudiando aspectos relativos a su relieve y su estructura mediante procedimientos analíticos de corte cuantitativo y cualitativo. Itinerarios en las serranías del verbo presidencial boliviano. El año 2009, el Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés publicaba Palabras del Presidente, un libro que constituye una exploración del lenguaje político local, buscando estudiar algunas características argumentativas presentes en las palabras de Carlos Mesa, ex jefe de Estado y prominente orador boliviano, en ocasión de 3 significativas alocuciones relativas al anuncio de su dimisión al cargo presidencial, en un contexto de alta polarización política.
El interés central de la investigación se centra en el lenguaje persuasivo y en los mecanismos verbales que a nivel de la corteza discursiva y de la estructura argumentativa buscaban generar adhesión a las ideas expresadas en el discurso del mandatario. En relación a los mecanismos retóricos empleados a nivel de la corteza del discurso político, el estudio se acerca a estrategias verbales que buscan realzar y encumbrar las ideas expresadas a partir de las repeticiones, omisiones, disposiciones inusuales, características de figuras literarias como la anáfora, la epífora, polisímbeton, la símbeton, la elipsis, la hiperbatón, la anástrofe, entre otras. Asimismo, se estudia el uso de figuras de significación como la metáfora y la metonimia, cuyas excéntricas imágenes pretenden impactar en la sensibilidad y las pasiones del auditorio para persuadir, buscando de esta forma generar efectos de desmesura afectiva en relación a los referentes del discurso. Así, mecanismos verbales como la anáfora, observables a nivel de la corteza discursiva en enunciados consecutivos, donde se manifiesta la repetición inicial de una palabra o frase, pueden apelar insistentemente al auditorio para generar el apego o desapego a una determinada idea. Aquello ocurre en enunciados presidenciales como el siguiente, donde se advierte la presencia de una definición en tono marcadamente negativo, refiriendo al carácter categórico e indebatible que caracteriza la actividad y las posturas políticas de algunos sectores en la esfera pública nacional. Carlos Mesa, el 6 de marzo de 2005, señala: este es el país de los ultimátums, este es el país de si usted no hace esto, lo lamento mucho, pero se va a tener a las consecuencias. Este es el país de las personas que se enrollan con dinamita para exigirnos que hagamos cualquier cosa, que se les ocurra, buena, mala o regular. No voy a continuar en esa lógica, porque Bolivia no se puede gobernar en esa lógica. De la misma forma, el empleo de mecanismos verbales, como la metáfora, en segmentos del discurso, donde se produce un reemplazo de vocablos en función a una relación de semejanza, busca generar, mediante volátiles figuraciones expresivas, emociones y afectos provechosos, el trabajo persuasivo del orador político. Así, puede apreciarse en enunciados presidenciales como el siguiente, donde se busca generar una emotividad negativa en torno a los rivales políticos, relacionándolos a las connotaciones de violencia y letalidad del verbo estrangular, contrapuesto a la evocación de paz realizada inmediatamente después. Carlos Mesa, el 8 de marzo de 2005, decía lo siguiente: no queremos que este país sea estrangulado por unos pocos, porque la mayoría que quiere aquí quiere paz. Ustedes son bolivianos, decía Carlos. Las posibilidades abiertas con la exploración de esta parcela de uso real del lenguaje político y la disponibilidad de otros recursos documentales motivaron la ampliación del corpus producido por el mismo orador, planteando una profundización en el examen de estructuras mayores propias al lenguaje argumentativo. Así, considerando una formación discursiva más amplia, que comprende discursos relacionados tanto al anuncio de renuncia presidencial como a la dimisión definitiva del presidente boliviano en julio de 2005, la tesis de maestría titulada L'argumentation dans le discours politique bolivien, schéma argumentatif et dynamique figurative lors de démission presidencial de Carlos Mesa, es decir, la argumentación en el discurso político boliviano, esquemas argumentativas y dinámica figurativa durante las renuncias de Carlos Mesa, presentada a la Universidad de Franche-Comté de Besançon en 2015, pudo abordar propiedades estructurales vinculadas a la tectónica argumentativa y también vislumbrar polícromas representaciones verbales de las instancias políticas de interlocución, retrasables a partir del estudio de las unidades lingüísticas observables en la corteza de la formación verbal estudiada. El análisis recurrió a herramientas conceptuales provenientes de la teoría neorretórica, interesada fundamentalmente por una lógica argumentativa propia a la comunicación de masas y centrada en la persuasión,
alcanzada mediante el empleo de mecanismos verbales o técnicas discursivas que permiten provocar o acrecentar la adhesión de las mentes a las proposiciones que se presentan para su asentimiento. La neorretórica se caracteriza por estudiar estas técnicas discursivas como mecanismos constructores de vínculos conceptuales entre los elementos originalmente separados, mediante argumentos cuasi lógicos, argumentos basados en la estructura de lo real, argumentos que fundan la estructura de lo real, pero también los analiza como recursos cognitivo-verbales que efectúan la división conceptual de entidades previamente consideradas como totalidades. La disociación de nociones, por ejemplo, está presente en fragmentos verbales como el siguiente, donde en un momento de tensión política se percibe en el discurso la separación de una conexión conceptual previamente establecida. Carlos Mesa, en marzo de 2005, señala: yo creo que en este tema, el bloqueo de caminos, ustedes han estado en estos días pidiendo mano dura. Han pedido mano dura. Créanme y escuchen. Transformemos la palabra dura por la palabra justa. Mano justa, mano justa. Vamos a enseñar a quienes quieren violencia que les vamos a ganar con mano justa, porque la justicia, la mano de la justicia, es implacable con quien vulnera la ley. Y tiene que ser implacable con el que vulnera la ley. Mano justa, mano justa. Se puede apreciar en el fragmento discursivo precedente que la unidad conceptual presente inicialmente en la noción de mano dura se rompe con la introducción de un nuevo adjetivo. El discurso divide así la noción previa, modificando los rasgos conceptuales inicialmente vinculados a una forma coercitiva de intervención, aspecto que se ve corroborado por el uso del verbo transformar. El fragmento también incluye un esquema de asociación de nociones mediante una técnica argumentativa basada en la estructura de lo real, que manifiesta, mediante el uso de un conector causal, ¿por qué? Una relación que se supone existe en el mundo entre una norma establecida y su consecuente aplicación. En relación a las imágenes interlocutivas, el fragmento precedente alusivo a la mano justa hace posible apreciar el uso de marcadores pronominales que, a manera de huellas discursivas en la corteza verbal, permiten situar y restituir la presencia del orador político, que se manifiesta enfáticamente por su inscripción en la forma pronominal yo, misma que señala la centralidad de un hablante receptivo a la demanda ciudadana de restauración del orden. De igual forma, el mandatario se adscribe al colectivo de la instancia ciudadana partidaria mediante flexiones verbales de las palabras transformemos y vamos, que manifiestan el deseo de implementar una propuesta destinada a llevar a cabo una acción conjunta. Estos rastros enunciativos dejan entrever la imagen de un orador involucrado, pacificador, proactivo, en la búsqueda de soluciones demandadas por la ciudadanía para dar solución a la crisis política del país. Por otra parte, la presencia de un auditorio ciudadano partidario, observable mediante marcas enunciativas como de ustedes, presentes en la corteza discursiva, refiere a la toma de conciencia gubernamental del pedido de restauración del orden mediante la intervención de mecanismos coercitivos del Estado. Sin embargo, la construcción de una nueva comunidad de pensamiento entre orador y auditorio, que toman distancia de la mano dura, se expresa mediante formas verbales, en imperativo, como créanme y escuchen, donde se encuentran inscritos tanto el orador como el auditorio partidario, quienes son representados en una comunión conceptual que abraza confiadamente la nueva propuesta de acción y de justicia planteada por el gobierno. La aproximación arriba señalada, tanto de las estructuras tectónicas presentes en la formación argumentativa, como aquella vinculada a la proyección de imágenes verbales del orador y del auditorio, planteó la posibilidad de un tercer estudio. Así, en septiembre de 2021, el posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés publicó el libro titulado Tópico e imágenes de sí y del otro en la política boliviana, obra en la que se analiza un corpus conformado por 215 alocuciones presidenciales correspondientes
correspondientes al periodo de gobierno 2003-2005 en Bolivia. La investigación se centra tanto en el estudio de las imágenes verbales de los interlocutores políticos como en el análisis de la evolución de los temas de la agenda gubernamental. El recurso a la metodología de la lexicometría o estadística léxica y a programas informáticos especializados se hizo necesario en la investigación para estudiar un macizo léxico compuesto de 487.384 palabras distribuidas en 7 trimestres, correspondientes al periodo gubernamental de Carlos Mesa. En este marco, por ejemplo, la vecindad léxica recurrente del pronombre yo, con verbos conjugados en primera persona, advertida mediante el conteo estadístico, nos permite obtener relaciones orientadoras para reconstruir ciertas figuraciones de la autoimagen del orador en el discurso o del ethos del orador. Así, por ejemplo, la frecuente vecindad entre el pronombre yo y el verbo tener muestra una autoimagen de gobernante responsable, comprometido con el cumplimiento de sus deberes, vale decir, un jefe de Estado que tiene que cumplir con la obligación de responder por su mandato y también mantiene una actitud de precaución en lo que tiene que hacer o decidir. La exhibición de una imagen discursiva de compromiso ligada al cumplimiento de sus deberes, pero también una figuración verbal de cautela y responsabilidad, busca producir una autoimagen que, además de apelar al cumplimiento del deber, evoca una frónesis o prudencia, ¿no?, como componente de la autoimagen verbal, al momento de mostrar un discernimiento mesurado en las acciones y decisiones del presidente. Esta figuración discursiva puede vislumbrarse en los siguientes fragmentos. Decía Carlos Mesa en junio de 2004, usted sabe que yo tengo un mandato hasta el 6 de agosto de 2007. Yo me debo a la Constitución Política del Estado, no al estado de ánimo suyo o al estado de ánimo mío. El problema es que en una negociación de expropiación yo tengo que pagar eso, 50.000 millones de dólares, en un plazo inmediato. Para ello yo tengo que hacer una inversión tan grande como la de la propia expropiación. No me parece responsable. Quizá otro gobernante pensará de otro modo, pero yo tengo que ser coherente con las cosas en las que creo y coherente en lo que es responsable y necesario para el país. Procedimientos análogos fueron desplegados para dar cuenta de otras caleidoscópicas imágenes relativas al orador y al auditorio. Así pudieron reconstruirse figuraciones como las del gobernante legítimo, el gobernante optimista, el hombre de palabra, el ciudadano informado, el votante autónomo, el auditorio perspicaz, etc. Por la naturaleza persuasiva del discurso político, las distintas figuraciones del orador y del auditorio, desgajadas de los discursos presidenciales, pueden interpretarse en el marco de una estrategia argumentativa que, mediante la proyección de imágenes idealizadas de los participantes del intercambio comunicativo, pretende alcanzar la adhesión de las mentes a los planteamientos del discurso. El análisis de frecuencias de uso de palabras clave permitió también situar cronológicamente la articulación de la estructura temática de la agenda gubernamental durante el primer trimestre de 2005 en los discursos presidenciales, un momento político caracterizado por la polarización ideológico-política en el país. Cabe mencionar, cerrando esta sección, que la estructura de estas cuestiones o asuntos políticos nacionales, como el tema del gas, la Asamblea Constituyente, las autonomías regionales y la elección de los entonces denominados prefectos, emergentes de la ferviente actividad política del país y sondables a partir de las marcas discursivas estudiadas, llegó a constituir el eje del debate público en la esfera política boliviana durante los años subsiguientes. Itinerarios a lo largo de la geografía jurídica y literaria.
Los macizos jurídicos y las cordilleras literarias pueden también constituir sendos objetos de lectura analítica desde una mirada lingüística. La interpretación de este tipo de formaciones documentales no puede sino pensarse a partir de su inevitable anclaje en el conocimiento y la tradición erudita de cada uno de estos ámbitos. Si nos concentramos en el aspecto relativo a la geodinámica productora de textos, vale decir, en referencia a las fuerzas tectónicas que permiten el surgimiento o existencia de una formación textual o discursiva, un caso que puede resultar ilustrativo es el de la redacción del actual preámbulo de la Constitución Política Boliviana. Una suerte de delgado mantillo verbal que cubre los densos estratos constitucionales de la ley fundamental del país. Este producto lingüístico está conformado sobre la base de al menos otros 3 textos constituyentes, incluidos como propuestas redaccionales en el informe de la mayoría y los informes de la minoría de la Comisión Visión de País de la Asamblea Constituyente Boliviana, desarrollada en los años 2006 y 2007. La Comisión de Visión de País, considerada como la instancia orientadora de la Asamblea Constituyente Boliviana, trató asuntos de ordenamiento general de la estructura estatal, produciendo una serie de enunciados a ser incluidos en el preámbulo y el artículo primero del proyecto de Constitución. Secciones que buscaban mostrar el carácter programático, filosófico e ideológico del nuevo texto constitucional. En su mayoría, los informes de documentos políticos generados por la Comisión se articularon a partir de las propuestas de corte indianista ancladas en una denuncia del pasado colonial, sin considerar la complejidad de cambios ulteriores que ha venido afectando el mundo contemporáneo. El corazón del Estado plurinacional, con sus principios y valores, habría estado contenido en el informe de mayoría de la Comisión Visión de País, documento redactado por miembros del partido oficialista Movimiento al Socialismo. Un sucinto ejercicio de estadística léxica sobre los términos más empleados en cada una de las propuestas de redacción permite aproximarnos a los sustratos textuales y evidenciar cuantitativamente la oposición conceptual subyacente a 3 campos nocionales referentes a las visiones de país expresadas en la Asamblea Constituyente Boliviana. El primer campo nocional, compartido conceptualmente por el preámbulo vigente y el del informe de la mayoría, favorece el empleo de expresiones como Estado plurinacional, pueblos, comunidades, indígenas, redistribución, desarrollo, soberanía, entre otras voces que nos remiten al imaginario étnico, político y económico que dominó la esfera pública boliviana durante casi 14 años del primer gobierno del MAS. El preámbulo promulgado en 2009 señala lo siguiente: el pueblo boliviano de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la superación indígena antigua, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal, asumimos el reto histórico de construir colectivamente un Estado social de derecho plurinacional comunitario. Un segundo campo nocional se presenta en el caso del preámbulo del informe de la primera minoría, redactado por la agrupación política Concertación Nacional Patria Insurgente. Conforman este sustrato semántico vocablos y expresiones como Sagrada Madre Tierra, comunidad, desigualdad, igualdad, pluralidad, complementarios, sociedades, culturas, ancestral, racismo, entre otros, que delinean un imaginario que busca amalgamar igualitarismo, pluralismo, complementariedad, animismo, tradicionalismo y denuncia de injusticias sociales. El preámbulo del informe de la primera minoría de 2007 decía lo siguiente: los seres vivientes poblamos la Sagrada Madre Tierra con rostros infinitos, y los humanos comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas, y también de nuestra propia pluralidad como seres, personas y culturas. Jamás entendimos ni concebimos el racismo como sistema, porque
que éramos iguales, diferentes, hasta que en los aciagos tiempos de 1532 lo conocimos, lo sufrimos en su verdadera dimensión. Todos los seres y objetos del universo están entendidos como sexos opuestos, complementarios: sol, luna, montaña, valle, piedra macho, piedra hembra, hombre, mujer. Todos iguales, complementarios. Por ello, en nuestras sociedades no caben sistemas como matriarcado, patriarcado, machismos ni feminismos. Un tercer conjunto, léxico conceptual, expresado en el preámbulo del segundo informe de minoría, fue propuesto por los partidos políticos Podemos, MNR y Camino al Cambio. El substrato conceptual expresado por los enunciados de este texto se diferencia de los anteriores, pues pone en relieve el empleo de términos como valores, equidad histórica, país, tradiciones, identidad, cristianismo, catolicismo, integración, mundo, bolivianos, entre otros, evocando una comunidad de valores y una identidad común, provenientes de una tradición e historia compartida, en la que también se vería reflejada la diversidad cultural del conjunto del país. Decía esta propuesta del preámbulo del informe de segunda minoría en 2007 lo siguiente: declaramos nuestra convicción de construir una sociedad sobre la base de valores y principios comunes, cuya realización en el tiempo haga posible que cada boliviano encuentre las mejores condiciones y los medios apropiados para realizar el proyecto de vida que considere valioso para sí mismo. Esos valores y principios que fundan el valor y reconocimiento de la dignidad humana son los de libertad, igualdad, justicia, equidad y solidaridad. Reconocemos que la diversidad cultural es una fuente irreemplazable de nuestra identidad común de bolivianos y debe ser preservada como patrimonio nacional. Igualmente reconocemos el aporte de las tradiciones religiosas originarias del cristianismo y del catolicismo en la conformación de la identidad histórica del país. La significación de los vocablos en cuestión puede establecerse en el marco de una estructura semántica que subyace a los textos considerados y establece múltiples relaciones de oposición entre las unidades léxicas, por ejemplo, entre país, opuesto a Estado, opuesto a comunidad, y equidad, opuesta a igualdad, y desigualdad, entre otras. Esta exploración del vocabulario constituyente permite acercarnos a los yacimientos semánticos de lo que podríamos denominar las tres Bolivias que formaron parte del debate jurídico y político y estuvieron presentes en el imaginario y las tensiones sociales que caracterizaron este episodio de la historia reciente del país. Alejémonos en este punto del terreno jurídico y aproximémonos a la cordillerana literatura boliviana y sus posibilidades de lectura lingüística. Adentrémonos así en la narrativa minera y al realismo literario en torno al trabajo en los socavones andinos, particularmente en un momento en el que esta actividad tomó notoria importancia a inicios del siglo XX en Bolivia. Las narraciones mineras de este periodo recogen las experiencias de los trabajadores e impregnan su realismo sobre la figuración de la dicotomía social arquetípica del explotador y del explotado. El realismo lingüístico, expresado en la narrativa minera, busca aproximarse con verosimilitud a la manera en que hablan los hijos de la mina. Este efecto textual discursivo va construyéndose a partir de la enunciación de un lenguaje propio que caracteriza a los trabajadores del subsuelo. El lenguaje minero, a nivel narrativo, presenta así variados préstamos idiomáticos del quechua y del aymara, pues los personajes son caracterizados como provenientes de comunidades rurales, bilingües en el occidente del país, una oralidad donde las lenguas nativas e hispanas se entremezclan, dando lugar al despliegue de un mestizaje lingüístico de larga data, que alberga los niveles gramatical y léxico de la lengua. El abigarrado vocabulario minero también incluye otras voces indígenas de origen geográfico alejado de los centros mineros, por ejemplo, Paulichi o Tucumazo, e incluso adaptaciones de voces extranjeras que remiten al contexto multilingüe y laboral de las minas. Piénsese en lonche o trole como adaptaciones castellanas de las inglesas lunch,
foli. Este tipo de vocabulario es empleado para otorgar mayor fuerza y verismo a los relatos mediante un habla tradicional, acumulada y moldeada en la comunicación de millones de mineros, preservando las formas de intercambio simbólico y las relaciones sociales propias a la actividad. Considerando de manera prospectiva una formación textual constituida por 3 célebres obras que forman parte de la narrativa minera boliviana: Metal del Diablo, de Augusto Céspedes; Socavones de Angustia, de Fernando Ramírez Velarde; e Interior Mina, de René Pope, podemos registrar al menos un centenar de vocablos mestizos que brindan viveza y realismo a los relatos. La mayor parte de estas voces híbridas, al igual que las piedras preciosas, resultan valiosas por su rareza cuantitativa en los textos, pues no se encuentran entre las altas frecuencias de empleo de las palabras en las obras estudiadas. Estas polícromas formas léxicas comprenden fundamentalmente indigenismos incorporados y adaptados al castellano andino, además de combinaciones morfológicas interlingüísticas propias a las regiones donde se desarrolla la actividad minera. Al interior de este conjunto de vocablos mestizos se puede diferenciar subconjuntos semánticos referentes, por ejemplo, a acciones, lugares e instrumentos propios del trabajo minero, oficios y ocupaciones de la mina, sobrenombres o apodos empleados por los mineros, lenguaje obsceno y peyorativo, términos relativos a las creencias y mitos indígenas, flora y fauna de la región minera, fórmulas de tratamiento y categorizaciones sociales, además de términos vinculados a la alimentación y la vestimenta empleadas en el campamento minero, entre otros campos nocionales que conforman el universo literario de la mina. En este marco, si nos aproximamos al empleo léxico en las obras estudiadas, en relación a las acciones y lugares, instrumentos relativos al trabajo minero, resulta posible advertir en los siguientes fragmentos representaciones sobre el esfuerzo, los accidentes y los peligros que acechan constantemente a los trabajadores del subsuelo. René Pope, en su obra Interior Mina, señala lo siguiente: ayer el techo de Callapos, Chayacha, con carga encima, ha empezado a ceder, desde la hora del pichero. Cuando ya llegamos había tojos caídos por el suelo, y no le dimos importancia para que pase la tropa. Miramos el techo y los callapos podridos, cediendo ante el peso de la carga que poco a poco, como gotas de una lenta chaca, estaba cayéndose al suelo. Pasamos rápidamente ese lugar para observar unos metros, apuntando con nuestras lámparas, la inminencia del hundimiento y la separación en la que estaríamos de toda posible salida para llegar al exterior. Los momentos de solaz en la actividad minera son evocados alternativamente por familias léxicas de los verbos acuñicar y pichar. Las representaciones vinculadas a estos momentos de descanso, de la labor en los socavones, nos remiten en las obras abordadas a las costumbres y creencias en relación al mascado del hoja de coca. Asimismo, puede advertirse que la selección de una u otra raíz léxica, equivalente en su significado, se enmarca en las posibilidades estilísticas que particularizan la escritura de los autores. Así, por ejemplo, Pope privilegia el empleo de pichar y Ramírez el de acuñicar. Estos aspectos pueden apreciarse en los siguientes fragmentos. Ramírez, en su obra Socavones de Angustia, señalaba lo siguiente: el aculli de los viernes es un viejo prejuicio de los mineros y significa un homenaje al tío, mezcla de Dios y demonio de los obreros de las minas, al que en esa típica forma se debe aplacar y halagar para congraciarse con él, a fin de que los proteja de los peligros que siempre acechan, para no perder las ventas, para conjurar las enfermedades y los accidentes, para atraer sus favores y evitar su poder. Otros vocablos mestizos incrustados en estos peñascos verbales de narrativa minera son chicha y chichería, que nos remiten a festivas representaciones sobre las singulares prácticas de consumo de la ancestral bebida incásica, abastecida en pintorescos locales de los valles bolivianos.
El empleo de dichas voces híbridas en la descripción de logradas estampas costumbristas atrae otros términos mestizos afines al universo gozoso y musical de la fiesta: huaynos, tuma, acallanto, pero también expresa los descensos emocionales que súbitamente se apoderan de los personajes sometidos al influjo de la bebida espirituosa. Nuestro Céspedes, en su obra, nos señala lo siguiente: una orquesta formada por un armónico, detrás de la que emergían los anteojos negros del maestro, dos guitarristas, dos acordeonistas, tocaban marchas, bailecitos y guaynos, interrumpiéndoles únicamente para vaciar la chicha de una jarra de loza. Los vasos de chicha bañaban el corazón de Zenón. Yo he trabajado mucho, decía Zenón. Aquí pocos lo saben. Y si algo tengo es para mis hijos y para mi tierra. También, claro. Las telas doradas se envolvieron en la sombra de los pacaes y el burbullar de los pájaros se elevó hacia el cielo, suavemente encendido como una pantalla de cristal del mismo color de las frutillas que flotaban en los vasos de chicha. El hálito de la tierra se desprendió blandamente. Aquel hálito impregnaba al minero Cochabambino, infiltrándose en su ser junto con el producto de esa tierra, la chicha, que desciende en la sangre nostalgias guerreras y afrodisíacas, y que es también un lepente melancólico. Los vocablos mestizos señalados, guarvaliosos vilaciques, potosinos, raros pedruscos cuya riqueza argentífera está señalada por lujosas máculas carmesíes, constituyen un filón de estudio de la riqueza léxica y cultural que por más de 4 siglos ha formado parte de la industriosa e incesante actividad minera del país. A manera de cierre, el desarrollo presente ha buscado dar cuenta de algunos itinerarios analíticos relativos al análisis de textos y discursos, a lo largo de los cuales se ha efectuado una lectura del paisaje verbal que procura, por una parte, comprender la naturaleza persuasiva en el lenguaje político y, por otra, busca explorar las distintas posibilidades interpretativas en ámbitos como el jurídico y el literario. Esta lectura de la geografía verbal se ha realizado a partir de la articulación teórico-metodológica centrada inicialmente en el abordaje cualitativo de mecanismos verbales propios del discurso argumentativo y en las experiencias más recientes, centrado en esta inquietud investigativa sobre estructuras léxico-semánticas mediante la aplicación de metodologías cuantitativas de análisis estadístico de los vocablos presentes en las formaciones discursivo-textuales consideradas. En este sentido, se ha recurrido al planteamiento metafórico de una perspectiva telúrica para el análisis de las formaciones verbales. Esta mirada geodiscursiva considera aspectos como la búsqueda de marcadores enunciativos a nivel de la corteza verbal, con el objetivo de acceder al análisis del nivel tectónico que alberga estructuras y componentes generadores de sentido, considerando además la interpretación de las caleidoscópicas imágenes y representaciones que emergen en la contemplación de este paisaje lingüístico. En este marco, resulta posible vislumbrar nuevas vetas analíticas que amplíen y complementen el estudio de distintas formaciones discursivas, tanto en el ámbito local como internacional, considerando además la posibilidad de estudiar voluminosas bases de datos, ahora disponibles en formato virtual, un desafío contemporáneo para encarar los nuevos trabajos en el ámbito de las ciencias sociales y las ahora denominadas humanidades digitales. Muchas gracias por su atención. Doctora España Villegas, directora de la Academia Boliviana de la Lengua. Doctor Felipe Mancilla, miembro de Número. Doctor José Roberto Arce, miembro de Número. Al recipiendario también saludo.
en esta importante ocasión de incorporación a la Academia Boliviana de la Lengua. Señores y señoras, como vicedirector de la Academia Boliviana de la Lengua, me compete en esta ocasión expresar mi alocución de respuesta al discurso del magíster Marcelo Columba Fernández, que acabamos de escuchar, para que inmediatamente procedamos al acto de ingreso a la corporación en calidad de miembro de número que ocupará la silla G, letra mayúscula, a partir de hoy, otrora ocupada por el académico rubeño Ángel Torres Cejas. Por la calidad académica de su alocución, brevemente encomio su contenido científico, suficientemente argumentado y enriquecedor, sin duda, de la disciplina lingüística, además de su valor interdisciplinario. Creo que con Marcelo Columba, como miembro de número de nuestra corporación, la entidad contará con un profesional de alto perfil, prestigioso y dedicado, y con un especialista que garantice excelentes productos intelectuales. Permítanme presentar brevemente al magíster Columba, a quien conozco como un prolífico investigador desde inicios del milenio, siempre motivado e inquieto por interactuar intelectualmente, en especial en lo que concierne a la investigación lingüística y por aportar a la discusión teórica, tanto humanística y científica como política. Juan Marcelo Columba Fernández se ha formado en la Universidad Mayor de San Andrés, licenciándose como lingüista del área de español. Posteriormente, obtuvo el título de Magíster en Ciencias del Lenguaje, otorgado por la Universidad de Franche-Comté de Francia, efectuando otros estudios de posgrado en la Université Paris-Est-Créteil. Parte de su formación superior la obtuvo en la maestría de Filosofía y Ciencia Política del posgrado CIDES-UNSA. En 2009 publicó su libro Palabras del Presidente y en 2021 Análisis argumentativo de los discursos del 6, 8 y 10 de marzo. También tópicos e imágenes de sí y del otro en la política boliviana. Escribió alrededor de 40 artículos publicados física y electrónicamente en revistas especializadas y medios digitales, por ejemplo, del Instituto de Estudios Bolivianos, en temas sociales de la carrera de Sociología, en la revista Per Contari y en Mitos Expuestos. También es docente y editor, habiendo desempeñado funciones de responsable de la gestión editorial de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Entre sus análisis lingüísticos se cuenta, por ejemplo, los focalizados en textos políticos de las Naciones Unidas, de Colombia, Brasil y otros países. Ha participado en varios congresos internacionales, siendo ocasionalmente miembro de comisiones incluso a nivel internacional. Como acabamos de escuchar, la locución de Marcelo Columba sigue dos itinerarios. Se trata de recorridos trazados por la llamada geografía lingüística, que es dibujada con múltiples diseños y enriquecida con tonalidades cromáticas exuberantes. Son paisajes diferentes, rebosantes de pletórica diversidad y preciosidad. En primer lugar, lo seguimos en su itinerario que interpreta varios discursos políticos. Se desplaza focalizando 12 textos de la política boliviana
entre los que destacan documentos publicados en 2007 por la Asamblea Constituyente, relevantes y sesudos análisis políticos de investigadores como don Hugo Celso Felipe Mansilla, acá presente, y Salvador Shavelson, además de un libro de Carlos Mesa y otro de Cayetano Llobet. A estos 12 textos hay que añadir 2 libros del Magíster Columba, que habiendo sido publicados por el IEB y el CIDES UNSA, en su origen fueron las 2 tesis de maestría que redactó en los posgrados que aprobó, primero en Francia y después en La Paz, obteniendo calificaciones de excelencia. Otro libro con el que se suma 3 en total, analiza el discurso político de Carlos Mesa en la segunda semana de marzo de 2005, mostrando cómo Columba construyó el corpus de su alocución aplicando programas para el procesamiento lexicométrico automático, lo mismo que para el libro publicado posteriormente. En el presente discurso, consistente en la respuesta que tengo la oportunidad de expresar, haré referencia particularmente a este itinerario, marcado por el recorrido a través del discurso político boliviano, apreciando los análisis de Columba. Si seguimos al recipiendario como nuestro Cicerone en la travesía por ignotos paisajes, descritos y comentados de manera pertinente y original, encontraremos que nuestro recorrido descubrirá un corpus literario y formado, en segundo lugar, por 8 referencias bibliográficas de novelas de escritores bolivianos. Los textos ficcionales son de autores destacados, como Alcides Arguedas, Armando Chirveches, Augusto Guzmán, René Pope, Fernando Ramírez, Augusto Céspedes, Víctor Hugo Villegas y Mario Guzmán Aspiazo. Se trata de las obras cimeras de los escritores mencionados que dieron lugar a que Marcelo Columba efectuara análisis lingüísticos. Por ejemplo, cuando escuchamos al final de su alocución, nos ofrece un glosario de alrededor de 40 términos de la novela minera, señalando los significados del sociolecto correspondiente. De estos, los que más me agradan personalmente son Acayantu, lugar de expendio de chicha; Arachaki, pie desnudo; Calincha, traviesa de conducta liviana; Chancaca, masa de miel de caña; Charqui, carne salada secada al sol; Chascañahui, ojos como estrellas; y Tutumazo, porción de chicha bebida en tutuma. Los análisis lingüísticos del Magíster Columba refieren en ocasiones varias metáforas geográficas que ponen en evidencia su creatividad, aunque también son destacadas las referencias de artículos de la ciencia lingüística y de la crítica literaria. Como escuchamos al recipiendario, el segundo itinerario ofrece análisis sobre la oposición de unidades léxicas referidas a étimos del aymara y del quechua, que como indigenismos han dado lugar al repertorio de vocablos del diccionario de bolivianismos, de tan larga como prolífica elaboración. Respecto de los análisis de la novela minera, Columba muestra, por ejemplo, cómo en los conjuntos semánticos interior y exterior mina se constelarían vocablos mestizos, paradigmáticos o sintagmáticos con conceptos metafóricos y metonímicos que impactarían la sensibilidad y las pasiones de los oyentes o de los lectores, persuadiéndolos. No habla de las acciones, los lugares e instrumentos del trabajo minero, nos habla de las acciones, los lugares e instrumentos del trabajo minero, los oficios y las ocupaciones, los apodos, el lenguaje obsceno y el peyorativo, las creencias y los mitos, la flora y la fauna, la alimentación y la vestimenta, etc. Se trata del objeto de la crítica literaria ya efectuada,
de los campos nocionales del universo literario de un determinado entorno y de lo que, de manera auspiciosa, la crítica en distintos ámbitos y niveles podría realizar, también desde la perspectiva del análisis lingüístico. Son también auspiciosas las referencias de la alocución del Magíster Columba, en tanto integra y destaca la crítica literaria, con análisis de figuras retóricas como la anáfora, la epífora, el epístrofe, que, con enunciados repetidos insistentemente, pretenden que el auditorio se adhiera o rechace a una idea emocional, con contenido emocional. Oímos también acerca de otras repeticiones, con figuras como el polisíndeton, que consiste en multiplicar las conjunciones, en tanto que el asíndeton elimina los elementos de enlace y la elipsis, de manera intencional omite componentes del discurso. Respecto finalmente del hipérbaton, altera el orden sintáctico natural de los enunciados, en tanto que la anástrofe invierte retóricamente con violencia dos o más palabras. Siendo evidente el interés de Columba de efectuar análisis lingüísticos de discursos políticos, siempre persuasivos, corresponde preguntarse si se trataría de actos de habla performativos, es decir, cabe considerar, por ejemplo, si las alocuciones de Carlos Mesa en la segunda semana de marzo de 2005, referidas a su dimisión como presidente de la República, habría pretendido inducir al auditorio a compartir ciertas ideas y a que realizara algunas acciones. Queda claro que Columba muestra la pretensión del presidente Mesa de que el auditorio se adhiera a su posición, para lo que emplea mecanismos verbales reforzados por la repetición y la constelación de conceptos determinados. Si entendemos que tales alocuciones no fueron constatativas, siguiendo a John Austin, aseveramos que el discurso político es recurrentemente performativo. Corroboramos, por ejemplo, que cuando Mesa afirmó que Bolivia se caracteriza por ser un país de ultimátums, no solo buscaba adhesión del oyente a la crítica, a la desmesura con la que actuaría la oposición a su gobierno, sino que sus acciones verbales motivarían al menos cierta tendencia conductual. Los gestos ilocutivos de la enunciación reforzarían la locución para que el oyente haga algo, le influiría para que tanto semántica como pragmática y psicológicamente se adhiera a la verdad de la crítica de un gobernante de paz. Un hablante que, hostigado, no tendría otra opción que renunciar, respondiendo al embate de quienes protagonizarían amenazas con plazos determinados y efectos extremos. Columba efectúa estos análisis mostrándonos la diversidad de los estudios lingüísticos. Siguiendo la teoría de los actos de habla de John Searle, en el análisis del recipiendario encontramos que los discursos políticos, como el de Mesa en 2005, siendo actos perlocutivos, realizan las reglas de enunciación. Mesa daría sentido lógico a lo que dice, afirmando un estado de cosas con sentido proposicional. Bolivia es un país de ultimátums, regla de contenido. Su discurso fue enunciado en un contexto de crisis política que constelaría condiciones extradiscursivas con las que los oyentes estarían de acuerdo, teniendo en mente la expectativa de su renuncia, reglas preparatorias. Así, lo fundamental del discurso, el fin, al parecer, sería la expectativa de que los oyentes, estando de acuerdo con el análisis del presidente sobre la crisis, no acepten su renuncia, regla esencial, aunque esto no fue preparado desde la perspectiva política. Finalmente, la regla de sinceridad de los discursos, incluidos los políticos,
se realizaría mostrando la lucidez del hablante, expresando franqueza y gestos emotivos. Con base en otras contribuciones de análisis lingüístico efectuado por el magíster Columba, es posible entender que el discurso político, como las alocuciones de Carlos Mesa en 2005, deberían realizar, aunque solo en apariencia, el principio cooperativo. Según el filósofo británico Herbert Grice, con la transmisión de contenidos expectables, el discurso debería tener en cuenta 4 máximas, con la expectativa de que se produzcan de parte del oyente tanto reacciones favorables como acciones concomitantes. En primer lugar, la máxima de calidad, que exigiría del hablante que asevere lo que considera la verdad, sin cálculos de las consecuencias que podría producirse si no mediría sus palabras. En segundo lugar, la máxima de cantidad, que recomendaría al hablante que no se exceda en el discurso, aunque tampoco sea parco, que argumente lo suficiente para persuadir a las personas, convenciéndolas racionalmente sobre una posición determinada. En tercer lugar, la máxima de pertinencia, que mostraría la atingencia de la argumentación, relevando su claridad y puntualidad para toda persona que se encuentre ávida por fortalecer alguna posición propia. Finalmente, la cuarta máxima, la de manera, que prevendría al hablante de los inconvenientes que se precipitan cuando un discurso político sería ambiguo, cuando no se lo podría sintetizar de modo taxativo y si daría lugar a interpretaciones diversas. Si bien las 3 primeras máximas se habrían satisfecho aceptablemente generándose la adscripción del oyente al análisis de coyuntura de Mesa, de la última quedaría latente la pregunta del destinatario. ¿Y ahora qué hacemos? Carecemos de presidente. Aparte de sus libros publicados referidos a la alocución del magíster Columba que acabamos de escuchar, como lingüista que investiga los discursos políticos, no es inusual que sus investigaciones estén asistidas por computadora. Tal herramienta, señalada en su disertación, le permite, por ejemplo, explicitar el estilo lingüístico materializado en historias, la frecuencia de los pronombres, de las palabras con tonalidad emotiva y de otros marcadores, indicando los vínculos entre la actividad cognitiva y las conductas del oyente que se espera que realice. Un rasgo frecuente en el discurso político estudiado por Columba, con enfoque lexicométrico y análisis automatizado, es la presentación de historias falsas, revelándose que el hablante incurriría en mentiras. No obstante, serían las investigaciones cualitativas las que descubrirían mejor las mentiras en los discursos políticos, claramente y de forma incontrovertible. No solo por la falta de correspondencia entre los enunciados y el estado de cosas que acontecería en el mundo, el fondo de cada discurso, sino por las formas como se expresaría. Lingüísticamente sería relevante que el lenguaje político se asocie con el enmascaramiento y el engaño, rebosando expresiones mendaces. Se trata de discursos que en muchos casos se desplegarían con un artificioso y sinuoso lenguaje burocrático y mentiras que lo presentarían con una argumentación asequible y comprensible. Las palabras e ideas del discurso político, comparativamente respecto de otros tipos de discurso, le restarían credibilidad. Su parafernalia específica evitaría relacionarlo con las acciones vinculadas al mismo, siendo imposible que el hablante diga todo lo que piensa sin considerar el contexto y los efectos, con restricciones diversas respecto de la transmisión de su pensamiento. El político precautelaría que sus palabras no turben las acciones que haría. Sus ideas serían contorneadas por las circunstancias del momento. Carecería de credibilidad media y habitual de los destinatarios y daría lugar a un desencanto en medio de susceptibilidades y dudas respecto de su veracidad.
Técnicamente, la performatividad de las mentiras en los discursos políticos realizaría actos lingüísticos con la intención de engañar. El hablante usaría la credulidad del oyente y la situación de credibilidad de la que gozaría ocasionalmente para enunciar de modo taxativo discursos que abusan de alocuciones mendaces y a veces rebosan de contenidos que son versiones elaboradas, verosímiles y persuasivas. Las estrategias verbales estudiadas por Patrick Charodeau constelan los discursos políticos con fines pragmáticos criticables. Se trata de las acciones lingüísticas de los políticos que recurren a medios eficaces de modo que sus mentiras sean naturalizadas. Hacen simulaciones verbales que cínicamente las presentan como las mejores posibilidades para beneficio colectivo, creando un mundo aparente en el que el hablante se esfuerza por simular que estaría convencido del contenido mendaz de sus afirmaciones, motivando a que los oyentes hagan lo propio. En suma, analizar lingüísticamente el discurso político y estudiar cómo incluiría mentiras recurrentes permite verlo como una elaboración roída, con herramientas verbales pragmáticas que inducen a la falsedad y que en el tiempo de la posverdad es imperativo descubrir y denunciar. Una parte considerable de los análisis de Columba consiste en develar tales rasgos, criticar lo reprochable y abominable del cinismo político y auspiciar líneas de trabajo e investigación con reflexiones de carácter multidisciplinario. Desenmascarar a inescrupulosos artífices, descubrir el uso cínico de tecnologías y evidenciar cómo las palabras se convierten habitualmente en instrumentos sin reparos y carentes de vergüenza, rebosando imposturas y falacias, es una tarea digna de imitar para quienes orientamos nuestro quehacer profesional según las demandas sociales y la crítica de nuestro tiempo. Respecto de las estrategias verbales diversas que los políticos avesados las emplearían en sus discursos para motivar los efectos procurados y evitar los indeseados, siguiendo la teoría de Charodeau, el magíster Columba ha señalado los siguientes. Se trata de la difuminación, de la estrategia del silencio, de la evocación de la razón suprema y, por último, la estrategia verbal de la denegación. La estrategia verbal de la difuminación desenfoca el referente como aquello de lo que debe hablar el discurso. La locución marea la atención con declaraciones emotivas, redundantes y estudiadas, confundiendo al oyente por la carencia de claridad y por las metáforas intencionales, esforzándose por desplazar la focalización del objeto de estudio de modo que no se adviertan los errores ni las inconsistencias. Es una estrategia de engaño que no satisface la máxima de manera. Columba ofrece varias expresiones políticas metafóricas que magnifican la expresividad del hablante y reducen la precisión de las ideas. Entre otras, por ejemplo, ríos de sangre, microclima político, voracidad política, terrorismo verbal, corsé ideológico, candidato potable y puentes de vergüenza. Enunciados como los de Luis Espinal y Miguel de Unamuno, que señalan respectivamente: callar es lo mismo que mentir y el silencio es la peor mentira, ponen en evidencia la estrategia verbal del silencio, patente recurrentemente en el discurso político, como si fuesen personajes sospechosos que podrían autoincriminarse con las palabras que vierten. Los políticos recurren a esta estrategia mendaz, cobijada en el mutismo, para evitar la enunciación de posiciones controversiales, quedando en suspenso cualquier posible reacción adversa. En tercer lugar, la estrategia verbal de razón suprema o razón de Estado se la realiza cuando el discurso político recurre implícita o explícitamente a una causa superior que justificaría cualquier mentira del hablante. Él subestima la situación del oyente y cree que la opinión pública que podría generarse si dijese la verdad no sería conveniente.
Quien habla supone un contexto de incomprensión que tergiversaría el sentido de la información que debería transmitir y de las intenciones que sus acciones tuviesen supuestamente. Si dijese todo lo concerniente al tópico del caso, la veracidad, objetividad y locuacidad serían contraproducentes. Emplear la estrategia de la denegación consiste, por último, en negar los efectos inferidos del discurso político y de los compromisos explícitos. El hablante recurre a falsos testimonios, niega que haya realizado promesas o simplemente ignora las demandas de su cumplimiento sin contestarlas. Por lo general, esta estrategia aprovecha la carencia de pruebas que evidencien el carácter vinculante de los programas y de las promesas de los políticos, por ejemplo, a los electores. El hablante que sostiene discursos políticos los dirige para atacar a los contrincantes. Sus líneas, propuestas y acertos critican al opositor con actitudes agonísticas que buscan delinear la opinión pública, defender o interpelar a los gobernantes y ganar la adhesión de la ciudadanía y de los medios de comunicación. De este modo, las mentiras se hallan en la materialidad del lenguaje político con su propia figuración. En el tiempo de la posverdad y de las narrativas que manipulan la información y lavan el cerebro, los análisis y las críticas que espabilan a las personas para que reflexionen y se cuestionen acerca de la verdad de los discursos, defendiendo la razón y descubriendo la pasión, son tanto más necesarios cuanto resultan más escasos. Motivar, por ejemplo, a que el oyente se cuestione: ¿estoy de acuerdo con lo escuchado? ¿Por qué me persuado? ¿Me parece confiable lo que afirma el hablante? ¿Cuán veraz es su alocución? ¿Por qué le creo? ¿Y cuán actual y útil es su posición? Es una labor hoy tanto más urgente como importante. Análisis del discurso político, como los efectuados por Columba, despiertan el espíritu crítico, estimulan la búsqueda de la verdad y promueven la formación para ser oyentes y lectores activos, críticos, despojándonos de nuestros prejuicios y sometiendo toda idea a la criba que analiza todo nivel y sentido. Estimulan la reflexión, tanto de la consistencia interna de los argumentos del discurso, como del contexto en el que se verbaliza, descubriendo las intenciones del hablante. Así, los análisis lingüísticos descubren las narrativas de hoy, por ejemplo, desnudando el pensamiento autoritario, falso y tribal. Como hemos escuchado en su alocución, varios análisis son presentados por Columba con expresiones metafóricas. Al respecto, suponiendo su anuencia, me permito comentar finalmente las metáforas geográficas y geológicas que emplea el recipiendario. El recuento de las metáforas incluye lo siguiente: geografía textual, geografía del discurso, geografía verbal, geografía jurídica, geografía literaria, macizos jurídicos, cordilleras literarias, relieve del discurso, relieve verbal, estructura tectónica, fuerzas tectónicas, contenidos tectónicos, tectónica argumentativa, moles titánicos de datos lingüísticos, masa documental, formaciones documentales, paisaje verbal, paisaje discursivo, paisaje lingüístico, cordilleras de datos, macizos de datos, sinuosas formas verbales, páramo discursivo, minería de datos, corteza discursiva, territorio verbal, formaciones telúricas, yacimientos semánticos, campo nocional y geodinámica de textos. En mi opinión, estimado público, los contenidos de mayor aporte de Columba, contribuciones a la lingüística, se asientan en tal desarrollo metafórico, pletórico y exuberante. Al respecto, creo que para darle continuidad a tan creativo emprendimiento, sería apropiado considerar la posibilidad de elaborar un glosario geologográfico de lingüística.
explicitándose las particularidades de cada metáfora. Estoy seguro de que el autor tendrá en cuenta esta sugerencia, por lo que me aventuro a formularla. Describir y estudiar la Tierra es sin duda una labor académicamente titánica, especializada e inagotable, desarrollándose disciplinas como la geografía, que describe nuestro planeta, y la geología, que lo estudia a profundidad. Sorprendentemente, ambas disciplinas tienen similitudes epistemológicas como la lingüística, que autorizan establecer relaciones metafóricas como las que señala Columba desde una posición filosófica. Por ejemplo, aparte de describir y sistematizar las lenguas, tarea desplegada de modo cibernético hoy día gracias a la lexicometría, el estudio de las lenguas y del habla, tanto desde la perspectiva teórica como histórica, se añade actualmente la perspectiva auspiciosa de las neurociencias. De modo recíproco, por ejemplo, la descripción de la superficie de nuestro planeta y el inventario de las imágenes tridimensionales es una labor efectuada con programas de alta resolución que emplean satélites de última generación. Y tanto cuanto es posible analizar a fondo una palabra, también lo es detenerse en un accidente geográfico, como una elevación, una pendiente, una estratificación, una formación rocosa o un tipo de suelo. Incluso el concepto accidente lo comparten ambas disciplinas, porque sin duda existen componentes descriptivos que sistematizan el saber científico de manera taxonómica, tanto en la geografía como en la lingüística, ofreciendo criterios orientadores de división sin que las excepciones sean inusuales. De esta manera, al lado de los accidentes geográficos se ubican los accidentes gramaticales, que siendo morfemas indican la persona, el número, el tiempo, el modo y la voz de los verbos. Siendo la labor de la geografía la descripción de los accidentes que se dibujan en la superficie de nuestro planeta, a la lingüística le corresponde una tarea similar, incluyente de la lexicografía, aparte de la lexicometría ya referida y que requiere conocimiento de informática. Describir el léxico de una lengua es una tarea tan amplia y diversa como la labor que realizan los geógrafos. Personalmente considero que tanto para el desarrollo descriptivo de la geografía como de la lexicografía, en cuanto a disciplinas científicas, cabe siempre una visionaria actitud de preservación. Tanto la descripción del paisaje como de las lenguas invita a su apreciación y valoración estética, lógica, antropológica, holística, cognitiva y cultural, con la generación de pautas axiológicas que orienten el comportamiento humano, conservando el medio ambiente de modo sustentable en su más amplio significado, tanto natural como social. Para ambas disciplinas se requieren categorías taxonómicas explícitas y rigurosas, con criterios que fijen la diversidad de los especímenes, de sus variantes, sus casos y tipos, dando lugar a apreciar y valorar la riqueza natural y social subyugante por su multiplicidad, en tanto que el factor temporal, sea geológico o histórico, advierte acerca de los cambios, incluso cuando las transformaciones son azarosas y carecen de sentido. Al respecto, la hipótesis Gaia, que concibe la vida como factor sustantivo para que se autorregulen las condiciones de la Tierra, temperatura, salinidad, composición química, constituye una motivación fértil para la lingüística, en cuanto las lenguas minoritarias, las que están en extinción, y las aborígenes, serían factores de autorregulación de lo que concierne a nuestra habla, la de los seres humanos, en oposición a la inteligencia artificial, en la única casa común de la que disponemos y donde habitamos desde nuestros orígenes. Respecto de la vivencia y la preservación del medio ambiente, se trata de un conjunto de experiencias que se constelan como facta, es decir, como el agregado de hechos que son infinitamente diversos. Personalmente viví experiencias geográficas, ecológicas, climáticas y apreciaciones de los accidentes geográficos, del mismo modo como felizmente tuve ocasión de aprender lenguas, apreciar la riqueza y las posibilidades de conocimiento y de comunicación que las palabras permiten en medio de accidentes gramaticales.
Tal y como la ciencia geográfica describe los territorios, los paisajes, los lugares naturales y las regiones, incluyendo la afectación de la acción humana sobre el medio ambiente, así también la ciencia lingüística da cuenta del origen, las transformaciones y las estructuras del lenguaje, señalando las particularidades y recurrencias de las lenguas antiguas y modernas que invitan a la pasión de conocerlas y usarlas. Dicha disciplina científica explica las variaciones de las familias de lenguas considerando los acontecimientos sociales que permiten comprendernos y comunicarnos, tanto natural como artificialmente. Siendo una ciencia natural paradigmáticamente, la geología se ha afirmado de modo cíclico, estableciendo contenidos a veces incompatibles, por ejemplo, a los de la astronomía. Actualmente lo hace gracias a la geología planetaria y a un conocimiento profundo de la geofísica, la teoría de las placas tectónicas, la geología estructural y la paleontología. Este despliegue focaliza la dinámica de la Tierra con la influencia y afectación humana, propiamente en la era antropogénica. Hoy día el vertiginoso despliegue de la tecnología no solo ha permitido la introducción de nuevos términos en jergas como la de la geología, sino que ha modificado ampliamente el léxico de la vida diaria en la mayor parte de los idiomas del mundo, generando una visión de la totalidad signada por la primacía de los dispositivos, del software cambiante y versátil, y por las nuevas formas de interacción del hombre con las máquinas. Tal también es el paradigma de la lingüística contemporánea, que ahora impele a trabajar con los Big Data, usando lenguajes y programas de computación. La geología estudia la composición y estructura interna y superficial de la Tierra, tal y como la lingüística estudia la composición y estructura interna y superficial de las lenguas. Aquella trata las transformaciones de nuestro planeta en tiempo geológico, en tanto que ésta se ocupa de los cambios que se dieron en el habla, generándose particularidades diacrónicas de las lenguas en tiempo histórico. A la geología le son propias la tectónica de placas, la paleontología y la influencia del clima sobre la historia de la vida, en tanto que a la lingüística le corresponde estudiar los niveles profundos del lenguaje, recurre a los fundamentos más arcanos del habla y relaciona el léxico con el pensamiento, ve el isomorfismo de la lógica, el lenguaje y las formas de ser de la realidad, trata la relación del entorno social con las palabras y afirma los vínculos entre el contexto natural y las cosas del mundo. En tanto, la geología fundamenta la minería, el estudio de las piedras preciosas y de los recursos naturales. En el caso de la lingüística, trata las bases de la comunicación verbal, apreciando, por ejemplo, el preciosismo etimológico de las palabras. En cuanto a aquella se focaliza en los fenómenos naturales que irrumpen de improviso. Asimismo, esta disciplina trata la sincronía de las lenguas como dinámica de interferencia recíproca. Así como se place el recipiendario con sus itinerarios a través de parajes, paradas y emplazamientos diversos, permitiéndole descubrir ignotos caminos que ha disfrutado recorrer, del mismo modo, seguir al Magíster Columba ha sido transitar un camino de múltiple relieve, con el placer de descubrir en las palabras lo que la lingüística permite develar. Gracias porque fue posible compartir tal experiencia. Aunque no se advierte directamente la relevancia del aparato crítico que sustenta la locución que Marcelo Columba nos brindó, conviene referirlo, porque además está patente en el texto escrito remitido a la academia que yo redacté para el presente discurso. El recipiendario, acogido hoy por la corporación, incluye en el texto escrito de su discurso una veintena de notas de pie de página, con complementaciones y textos conceptuales pertinentes que facilitan y mejoran la comprensión de sus ideas. Respecto de la bibliografía, cabe puntualizar lo siguiente. A las referencias anotadas y que se encuentran en el texto escrito, hay que agregar que su alocución tiene el respaldo crítico de medio centenar de entradas bibliográficas. La mayor cantidad está constituida por 18 referencias de libros y artículos en francés,
mostrándonos el desarrollo teórico de la lingüística francesa, su aplicación a los análisis en castellano y la formación posgraduada del autor. Como señalé, 12 entradas corresponden a textos de la política boliviana, entre los que se incluyen varios de la Asamblea Constituyente de 2007. Por otra parte, 7 son las novelas de autores bolivianos referidas a la bibliografía que permiten al Magíster Columba formar su corpus de investigación con obras de autores ya señalados como Argueda, Céspedes y Pope. Igual es el número de entradas de artículos de crítica literaria, en tanto que 4 citas son los libros de lingüística española, con 3 autores citados que son o fueron miembros de número de la Academia Boliviana de la Lengua. Se trata de don Hugo Celso Felipe Mancilla, aquí presente, Carlos Cuello, ya fallecido, y Mario Frías Infante. Por último, hay 2 entradas que corresponden a otros temas distintos a los que se mencionan en esta síntesis. Finalmente, debo decir algunas palabras sobre quién ocupó como miembro de número antes del Magíster Columba la silla G mayúscula de la Academia Boliviana de la Lengua. Fue el periodista y escritor orureño Ángel Torres Cejas, a quien tuve el honor de conocer y que murió a los 84 años después de ser parte de la corporación durante poco menos de 15 años. Las ocupaciones frecuentes de Ángel Torres fueron la política, la economía y la cultura, cubriendo procesos relevantes como el acuerdo de la democracia en España y la guerrilla de Ñancahuazú. Trabajó en los más notorios medios de comunicación, tanto de la prensa como de la radio y la televisión, local, nacional e internacional. Elaboró alrededor de 5 centenares de artículos como corresponsal y redactor. También publicó varios libros, por ejemplo, sobre la historia de Oruro, la historia del periodismo en Bolivia y textos sobre la Iglesia Católica, obteniendo premios nacionales e internacionales. En suma, su silla, vacante desde el 4 de septiembre de 2014, ahora será ocupada por Marcelo Columba, augurándole que la usará ampliamente y con creces. Muchas gracias. La Paz, 22 de junio de 2023. La Academia Boliviana de la Lengua, correspondiente de la Real Española, vista. La propuesta de incorporación de don Juan Marcelo Columba Fernández, presentada por los académicos don Luis Lozada Pereira y doña España Villegas Pinto, y el informe favorable de la Comisión de Incorporaciones. Considerando que el ciudadano boliviano don Juan Marcelo Columba Fernández es un lingüista consagrado por su producción científica y en virtud de sus méritos, la Academia Boliviana de la Lengua acordó elegirlo como académico numerario, debiendo proseguirse con los trámites de rigor, impetrando su discurso de ingreso y asignándole una de las sillas vacantes. Que escuchadas la lectura del discurso de ingreso sobre el tema itinerarios de lectura en la geografía textual y discursiva y la respuesta del académico don Luis Lozada Pereira con satisfacción del cuerpo académico y el público asistente. Por tanto, resuelve 1. Incorporar como miembro de número a la Academia Boliviana de la Lengua correspondiente de la Real Española a don Juan Marcelo Columba Fernández, asignándole la silla G mayúscula en mérito a sus cualidades científicas. Segundo, expedir el diploma correspondiente como constancia de esta incorporación y entregar copia autógrafa